Un laboratorio improvisado en un edificio bombardeado de Tokio. Dos ingenieros con más hambre que recursos y una idea descabellada: construir productos que el mundo aún no sabía que necesitaba. De ese lugar nació Sony, la empresa que convertiría el sonido en cultura, la imagen en lenguaje y el entretenimiento en un imperio. Pero esta historia no es solo de gloria, también es de guerras de formato, errores costosos, reinvenciones dolorosas y regresos que nadie vio venir. Si te gustan las historias crudas de cómo se construyen y tambalean los gigantes de la tecnología, suscríbete ahora. Lo que vas a aprender hoy te cambia la forma de mirar a Sony para siempre. El Japón de 1946 era un paisaje en ruinas. Tokio estaba devastada por los bombardeos, el país colapsado económica y moralmente. Pero, entre los escombros, había un grupo de soñadores que se negaba a creer que el futuro japonés solo podía reconstruirse imitando a Occidente. En medio de esa desesperanza, Masaru Ibuka, un ingeniero brillante y obsesionado con la precisión, decidió instalar un pequeño laboratorio en el tercer piso de un edificio semiderruido. No tenía más que unas cuantas herramientas, un generador eléctrico improvisado y una fe inquebrantable en que la tecnología podía cambiar la identidad de Japón. A ese laboratorio llegaría Akio Morita, un físico joven, hijo de una familia tradicional dedicada a la elaboración de sake. Morita era la otra mitad perfecta. Donde Ibuka veía circuitos y posibilidades técnicas, Morita veía mercado, marca y comunicación. Juntos fundaron en mayo de 1946 Tokyo Tsushin Kogyo KK, Tokyo Telecommunications Engineering Corporation, una empresa diminuta que no fabricaba radios ni televisores todavía, sino que reparaba equipos y fabricaba dispositivos para laboratorios. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Querían crear tecnología propia en un país que hasta entonces vivía de copiar. Durante esos primeros años, su visión era tan radical que muchos los consideraban locos. Los bancos no querían financiar proyectos sin retorno inmediato. Pero Ibuka y Morita tenían una filosofía simple: no sigamos a los demás. Creemos lo que los demás aún no pueden imaginar. Su primer gran proyecto fue una grabadora de cinta inspirada en las que los ingenieros estadounidenses habían llevado durante la ocupación. Ibuka consiguió una cinta de grabación de forma casi milagrosa, la desmontó pieza por pieza y comenzó a rediseñarla. El resultado fue la Type H Recorder, lanzada en 1950, un equipo enorme, caro, pero completamente japonés. No se vendieron muchas unidades, pero fue un símbolo de independencia tecnológica. Japón podía crear su propio hardware de audio. En 1952, Ibuka viajó a Estados Unidos y quedó fascinado con una nueva invención: el transistor. Era pequeño, eficiente, y tenía el potencial de sustituir las válvulas de vacío. Sin embargo, las empresas americanas lo veían solo como un componente militar o científico, no para consumo masivo. Sony, que todavía no se llamaba así, compró una licencia de Bell Labs y se propuso hacer algo que nadie había intentado: un radio de transistores portátil. El camino fue arduo. Los primeros prototipos se recalentaban, distorsionaban el sonido y tenían fallas constantes. Pero tras meses de ensayo y error, lanzaron en 1955 el TR-55, el primer radio de transistores japonés. Era caro, limitado en alcance, pero representaba algo mucho mayor: el nacimiento del audio personal moderno. Un año después, perfeccionaron el diseño con el TR-63, que cabía en el bolsillo de una chaqueta. Esa simple mejora cambió la historia. Por primera vez, la música se volvió portátil. Los jóvenes podían llevarla consigo a todas partes. El radio ya no era un mueble, era una extensión del individuo. El TR-63 se convirtió en un fenómeno global, especialmente en Estados Unidos, donde se vendía como símbolo de juventud y libertad. Con el éxito en marcha, la empresa necesitaba un nombre global. Tokyo Tsushin Kogyo era imposible de pronunciar fuera de Japón.
Morita propuso un nombre corto, moderno y con un sonido universal: Sony, de sonus, latín para sonido, y Sony, joven. Era una declaración de identidad: jóvenes del sonido, creadores de una nueva era. Así, en 1958, Sony Corporation se estableció oficialmente, y con ella nació una filosofía que perduraría décadas. No seguimos a las tendencias, las creamos. Este primer capítulo no fue solo el nacimiento de una marca, sino el origen de una cultura de innovación basada en la curiosidad, el riesgo y la excelencia técnica. Sony no surgió de un plan de negocios, sino de una convicción: que el futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo antes que nadie. El nuevo nombre Sony ya era una declaración de guerra. Japón comenzaba su milagro económico, y Sony quería ser su embajadora tecnológica. En los años 60, mientras el mundo miraba hacia Estados Unidos como la cuna de la electrónica, Sony trabajaba en silencio con una obsesión: convertir la precisión japonesa en sinónimo de prestigio global. Masaru Ibuka y Akio Morita sabían que ya no bastaba con fabricar buenos productos. Había que crear experiencias. Sony debía inspirar emociones, confianza y deseo. La tecnología para ellos no era solo un conjunto de piezas, era una extensión de la cultura. En 1968, después de años de investigación, Sony presentó el Trinitron, un televisor que cambiaría las reglas del juego. Hasta ese momento, los televisores de color eran pesados, imprecisos y con imágenes deslavadas, pero el Trinitron introdujo un nuevo sistema de tubo de rayos catódicos con una sola cañón y rejilla de apertura, logrando colores vibrantes, líneas más nítidas y una imagen que literalmente saltaba de la pantalla. Fue una hazaña técnica tan avanzada que ganó un premio Emmy. Pero más allá del reconocimiento, Trinitron convirtió a Sony en símbolo de calidad. Durante más de 2 décadas, el nombre Trinitron fue sinónimo de televisión premium. Estar en un hogar con un Trinitron era símbolo de estatus. Y lo más importante, por primera vez una marca japonesa no solo igualaba a los fabricantes occidentales, los superaba. Visual: planos lentos de familias en los 70 admirando un Trinitron, con la saturación de color como protagonista. Locución: mientras otros veían una pantalla, Sony veía una ventana al futuro. Pero el gran cambio cultural aún estaba por venir. A finales de los 70, Sony estaba buscando el siguiente gran salto, algo que definiera a una nueva generación. Un día, Akio Morita pidió a sus ingenieros que modificaran un grabador portátil para escuchar música durante los vuelos largos. Querían algo pequeño, ligero y con sonido impecable. El resultado fue el TPS-L2, presentado en 1979, el primer Walkman. Un aparato sin altavoz ni grabadora, solo auriculares, cinta y libertad. Los ejecutivos dudaban: ¿quién querría un reproductor sin grabar? Pero Morita lo sabía. No era un grabador, era una experiencia. El Walkman transformó la forma en que el mundo escuchaba música. Por primera vez, las personas podían caminar, viajar, estudiar o correr mientras escuchaban su propia banda sonora. El Walkman no solo vendía sonido, vendía independencia, intimidad y estilo. Fue un fenómeno mundial, más de 400 millones de unidades vendidas en sus distintas versiones. El concepto de tecnología personal nació con Sony, y esa idea se convirtió en la base de todo lo que vendría después. Los auriculares modernos, los iPods, los smartphones. Todo comenzó con un hombre que quería escuchar su música mientras volaba. Visual: planos de jóvenes en Tokio, Nueva York y París con auriculares, corriendo, leyendo, viajando. El logo azul del Walkman brillando. Locución: Sony no creó un producto, creó un ritmo, y el mundo empezó a caminar a su compás. Durante esos 20 años, Sony era sinónimo de innovación japonesa. En sus laboratorios nacían ideas que parecían imposibles: cámaras portátiles de video, grabadoras compactas,
discos de video y los primeros reproductores de música digital, televisores cada vez más delgados y brillantes. La empresa se convirtió en una fábrica de futuro. Cada producto tenía un propósito: conectar personas a través del sonido y la imagen. Sony no temía invertir años en investigación. Su cultura interna era distinta. Los ingenieros eran artistas, los productos, obras de arte. Akio Morita repetía una frase que se convirtió en mantra: no fabricamos para ganar dinero, fabricamos para cambiar la forma en que la gente vive. Esa mentalidad hacía que Sony lanzara productos arriesgados que otras empresas ni consideraban. A veces fallaban, pero cuando acertaban, reescribían la historia. A finales de los 70, Sony ya era un símbolo global. Tenía fábricas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Sus productos aparecían en películas de Hollywood, en comerciales, en vitrinas de lujo. Mientras otras compañías japonesas se centraban en eficiencia y bajo costo, Sony se centraba en identidad y deseo. En 1971, se lanza la frase que se convertiría en su lema global: It's a Sony. Simple, directa y poderosa. No importaba el idioma. Cuando un producto decía Sony, el consumidor sabía que era lo mejor. Esa confianza valía más que cualquier especificación técnica. El periodo de 1960 a 1980 consolidó a Sony como una de las empresas más respetadas del planeta. Pasó de fabricar radios a definir industrias completas: la música, el cine doméstico, el diseño industrial y la cultura urbana. Sony había logrado algo que ni siquiera Estados Unidos había visto venir. Japón ya no era el país que copiaba, era el país que innovaba. Pero con el éxito vino un nuevo desafío: mantener la visión. La siguiente generación de productos decidiría si Sony seguiría siendo pionera o se volvería víctima de su propio orgullo. Los años 80 marcaron la edad dorada de Sony. Japón era ya una potencia tecnológica y cultural. Su economía crecía más rápido que cualquier otra nación industrializada. En las calles de Tokio, los rascacielos se alzaban como símbolos del nuevo orgullo japonés, y en el corazón de esa revolución tecnológica estaba una empresa que todos conocían: Sony. Sony no solo fabricaba productos, fabricaba símbolos. Radios, televisores, cámaras y sobre todo, el Walkman, que seguía vendiéndose por millones. Pero Akio Morita quería más. Su ambición no era solo dominar el mercado de la electrónica, sino controlar la experiencia completa del entretenimiento humano. Quería que Sony no solo fabricara los dispositivos con los que la gente escuchaba música o veía películas, sino también la música y las películas en sí. Esa visión lo llevaría a una serie de jugadas audaces y algunas guerras tecnológicas que definirían toda una era. En 1975, Sony lanzó el Betamax, el primer formato de video doméstico. Era una maravilla tecnológica. La calidad de imagen era superior, el diseño elegante y la fiabilidad japonesa impecable. Por un momento, parecía que Sony había logrado algo imposible: llevar la televisión grabada al hogar. Pero un pequeño detalle se convertiría en una herida mortal. El tiempo de grabación de Betamax era limitado, apenas 1 hora, mientras que su competidor, el VHS de JVC, ofrecía 2. Y lo peor, mientras Sony mantenía control absoluto de su tecnología, JVC la licenció libremente. El resultado fue devastador. Mientras Betamax seguía siendo premium, VHS invadía el mercado mundial. Las tiendas apostaron por la cantidad, no la calidad. Los estudios distribuyeron más películas en VHS. Los consumidores eligieron lo práctico. Sony perdió la batalla. Pero Morita no se derrumbó. Aprendió una lección que marcaría el futuro de la compañía. En un mundo que se mueve rápido, no gana el mejor producto. Gana el que entiende la red. Esa derrota cambió para siempre la forma en que Sony haría negocios. A partir de ese momento, Sony se convirtió en un jugador de alianzas, no de aislamiento. En 1982,
Apenas 7 años después del Betamax, Sony regresó al campo de batalla, y esta vez ganó. Junto con Philips presentó el Compact Disc, CD, el primer formato de música digital. No más cintas, no más desgaste, no más rebobinar, solo sonido puro, perfecto y eterno. Era el sueño del ingeniero y el placer del consumidor. Los primeros reproductores, como el Sony CDP-101, eran caros, pero representaban algo más grande: el nacimiento de la era digital. Las disqueras, los artistas y los audiófilos se rindieron. En menos de una década, los CD reemplazaron a los vinilos y a las cintas como formato estándar en todo el mundo. Y con eso, Sony no solo vendía aparatos, también controlaba el medio. Era el comienzo del modelo Sony de integración total: crear la tecnología, controlar el contenido y distribuirlo todo bajo su marca. A finales de los 80, Sony ya dominaba el mundo de la electrónica de consumo. Pero Morita no se conformaba. Quería algo mucho más ambicioso: entrar al corazón del entretenimiento mundial. Y para eso, había que ir a Hollywood. En 1988, Sony compró CBS Records, convirtiéndose en propietaria de uno de los catálogos musicales más grandes del planeta. Michael Jackson, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Mariah Carey, Bob Dylan. Un año después, en 1989, Sony lanzó su jugada más atrevida. Compró Columbia Pictures por $3.4 mil millones. Fue un escándalo. Los analistas americanos no podían creer que una empresa japonesa adquiriera un estudio icónico de Hollywood. Los titulares lo llamaron la invasión japonesa. Pero Morita sabía lo que hacía. Mientras otros veían una compra cultural, él veía una integración estratégica. El contenido será el alma, y el hardware será el cuerpo. Sony tendrá ambos. Y tenía razón. Con esa compra, Sony se convirtió en una de las primeras empresas verdaderamente globales del entretenimiento. De repente, los televisores, los Walkman y las cámaras Sony podían promocionar las películas y los artistas que pertenecían al propio grupo. La sinergia era total. Mientras tanto, en los laboratorios de Sony algo nuevo estaba a punto de nacer. A comienzos de los 90, Sony colaboraba con Nintendo para crear un lector de CD para la Super Nintendo. Pero en el último momento, Nintendo rompió el acuerdo y firmó con Philips. Fue una traición corporativa, un golpe al orgullo de Sony. En lugar de retirarse, Sony decidió crear su propia consola. Bajo la dirección de Ken Kutaragi, un ingeniero visionario, nació la PlayStation. Era potente, moderna y usaba CD-ROM en lugar de cartuchos, lo que permitía juegos más grandes, con sonido y cinemáticas realistas. En 1994 se lanzó en Japón. En 1995 conquistó América. Y el resto es historia. La PlayStation se convirtió en un fenómeno cultural. Por primera vez, Sony no solo competía contra Nintendo, la superaba. PlayStation no era solo una consola, era una marca de juventud, de rebeldía, de innovación. Vendió más de 100 millones de unidades y convirtió a Sony en líder del entretenimiento interactivo. A mediados de los 90, Sony era una fuerza imparable. Tenía la música, CBS Records, el cine, Columbia Pictures, los juegos, PlayStation, el hardware, Trinitron, Walkman, CD players y una reputación que la convertía en sinónimo de calidad. Era la Apple de su tiempo, pero con algo que Apple aún no tenía: un ecosistema completo. En cada hogar, en cada escuela, en cada estudio, había un producto Sony. Su logo era un sello de excelencia, su sonido una referencia, su innovación una inspiración. Sony no solo había conquistado el mundo tecnológico, había conquistado la cultura. Entre 1980 y 1995, Sony construyó un imperio vertical. Fabricaba el aparato, producía el contenido y lo distribuía al mundo. Era una empresa sin fronteras, con alma japonesa, mente global y ambición infinita. Pero detrás de todo éxito, se esconde una sombra, y esa sombra empezaría a crecer con el cambio de milenio, cuando el mundo digital aceleró más rápido que la visión de sus líderes.
La próxima etapa no sería una expansión, sino una advertencia. Una etapa fascinante, llena de contradicciones, donde Sony pasó de ser un imperio invencible a un gigante que empezó a tropezar con su propio ego. La historia cambia de tono, de la gloria absoluta a la confusión estratégica. Prepárate, porque este es el tramo donde se siembra la caída. A mediados de los 90, Sony estaba en la cima del mundo. Tenía la consola más vendida del planeta, la PlayStation, dominaba el cine con Columbia Pictures y seguía siendo sinónimo de calidad en audio, video y tecnología. Era la empresa que todos los jóvenes soñaban con tener en su habitación, la marca que definía lo que significaba moderno. Pero dentro de las oficinas de Tokio, algo comenzaba a cambiar. La visión que había hecho grande a Sony, arriesgar, innovar, adelantarse al futuro, se transformó en otra cosa. Una confianza ciega en que el futuro les pertenecía por derecho. Sony ya no escuchaba al mercado. El mercado debía escucharlos a ellos. Y ese fue el principio del declive. En lugar de apostar por la apertura, Sony empezó a encerrarse en sí misma. Creía que su nombre bastaba para imponer nuevas tecnologías, sin importar si los usuarios las querían o no. Primero fue el minidisc, MD, lanzado en 1992, pero impulsado agresivamente durante la segunda mitad de los 90. Era un formato híbrido entre el CD y la cinta, técnicamente impresionante, pequeño, regrabable, resistente, pero caro, complejo y sin compatibilidad con otras marcas. Mientras el resto del mundo adoptaba los CD grabables genéricos y, más tarde, el MP3, Sony insistía en proteger su ecosistema cerrado. Incluso cuando Internet comenzaba a transformar la manera en que la gente compartía música, Sony mantenía un férreo control sobre su contenido y sus aparatos. La ironía era brutal. La empresa que había inventado la música portátil con el Walkman no entendía la revolución digital que ella misma había inspirado. En 1996, Sony lanzó su línea de computadoras VAIO, Video Audio Integrated Operation. Eran hermosas, elegantes, delgadas, con pantallas brillantes y un diseño que hacía palidecer a los PC tradicionales. El mensaje era claro. Sony no hacía computadoras, hacía arte. Por un tiempo, funcionó. Los VAIO se convirtieron en objeto de deseo entre diseñadores, músicos y ejecutivos. Pero bajo la superficie, Sony cometía el mismo error que otras empresas tecnológicas de los 2000, fabricar hardware brillante con software mediocre. Mientras Apple construía un ecosistema simple, intuitivo y coherente, Sony fragmentaba su línea de productos. Cada división, audio, video, computadoras, cámaras, PlayStation, funcionaba como un reino independiente. No compartían visión, ni recursos, ni metas. Era una empresa dividida en sí misma, incapaz de conectar sus propios éxitos. El golpe más duro llegó desde un lugar inesperado: Apple. En 2001, Steve Jobs presentó el iPod, un pequeño reproductor digital con una frase simple: 1000 canciones en tu bolsillo. Sony lo subestimó. Pensaron, eso ya lo hicimos hace décadas con el Walkman. Pero lo que Jobs entendió, y Sony no, fue que el futuro no estaba en el aparato, sino en el ecosistema. Apple lanzó iTunes, una plataforma donde los usuarios podían comprar, organizar y sincronizar música sin complicaciones. Sony, mientras tanto, obligaba a los consumidores a usar su software propietario, Sonic Stage, una pesadilla técnica llena de restricciones de DRM. Mientras Apple liberaba la música, Sony la encarcelaba. El resultado fue devastador. El iPod se convirtió en el nuevo símbolo de libertad, juventud y estilo. El Walkman, en un recuerdo. La única división que mantenía a Sony en el mapa de la innovación era su joya, PlayStation. Tras el éxito masivo de la primera consola, en el año 2000 lanzaron la PlayStation 2, con un nuevo formato de disco, el DVD. Y fue un golpe maestro. No solo era una consola, era el reproductor de DVD más barato del mercado. Gracias a eso,
La PS2 vendió más de 155 millones de unidades, convirtiéndose en la consola más vendida de la historia. Pero dentro de Sony, el éxito de PlayStation generaba tensión. La división de videojuegos empezó a comportarse como una empresa independiente, con más poder que las demás. Mientras otras áreas luchaban por sobrevivir, PlayStation florecía, pero sin rescatar al resto del grupo. Sony se había convertido en un imperio donde cada provincia gobernaba por su cuenta. El brillo del logo seguía igual de fuerte, pero el alma de la empresa, la visión unificada de Ibuka y Morita, comenzaba a desvanecerse. En 2003, Akio Morita había fallecido, y con él se fue la voz de la ambición visionaria. Sony era ahora una corporación gigantesca, burocrática y lenta, dirigida por ejecutivos financieros más interesados en proteger el valor de las acciones que en reinventar el futuro. Mientras tanto, nuevas amenazas se alzaban por todos lados. Apple dominaba la música, Samsung y LG invadían el mercado de televisores, Panasonic, Sharp y Toshiba atacaban desde abajo con precios más bajos. Y en el terreno digital, Google, Microsoft y otras empresas estaban construyendo algo que Sony no entendía: software como servicio. Sony, el símbolo del futuro, se estaba quedando atrás. A finales de 2005, el contraste era doloroso. El mundo seguía reconociendo a Sony como una marca poderosa, pero ya no como la líder del futuro. El brillo del Walkman se había apagado. El Vaio empezaba a declinar, y los televisores Trinitron, aunque aún populares, estaban siendo reemplazados por pantallas planas fabricadas por sus competidores coreanos. La arrogancia había cobrado su precio. Sony no cayó por falta de talento, ni por falta de dinero. Cayó porque olvidó escuchar, porque pensó que la grandeza era eterna. Y en la tecnología, nada dura para siempre. La parte más emocional, introspectiva y visualmente poderosa del documental. El tono pasa del orgullo herido a la resiliencia japonesa, mostrando cómo Sony, después de tocar fondo, aprendió a reconstruirse desde sus propias cenizas. El nuevo siglo no fue amable con Sony, la empresa que había definido el sonido, la imagen y el entretenimiento, ahora se encontraba perdida en su propio laberinto corporativo. Los ejecutivos hablaban de sinergia, pero lo que había dentro de Sony no era unidad, sino confusión. Durante décadas, la marca fue sinónimo de futuro. Pero al llegar el 2006, el futuro se había vuelto un lugar que Sony ya no comprendía. El lanzamiento de la PlayStation 3 en 2006 marcó un punto de inflexión. Era una máquina poderosa, hermosa, casi mítica en diseño, pero también carísima y compleja. Su arquitectura interna, el Cell Processor, era tan avanzada que ni los propios desarrolladores sabían aprovecharla. Mientras Microsoft lanzaba la Xbox 360 con una plataforma sencilla y Nintendo revolucionaba el mercado con la Wii, Sony apostó todo al poder bruto. La PS3 costaba $600 y el público no la perdonó. Por primera vez, Sony perdió la corona del entretenimiento interactivo. Las ventas fueron decepcionantes al inicio, los estudios de desarrollo la criticaban y los fanáticos se frustraban con su arrogancia técnica. Sony había olvidado algo simple: la tecnología debe servir al jugador, no al ego del ingeniero. El golpe fue tan fuerte que en 2008, las pérdidas de Sony superaron los $1.700 millones. Y ese fue solo el comienzo. Mientras la división de videojuegos tambaleaba, el resto del imperio también sangraba. Los televisores Bravia perdían terreno frente a Samsung, los Vaio eran desplazados por las MacBook, y los smartphones Xperia nunca lograron competir contra el iPhone o Android. Sony se había vuelto una empresa demasiado grande para moverse, demasiado orgullosa para cambiar. Cada división actuaba como si fuera un mundo aparte, sin comunicación ni propósito común. El hardware, el software, el entretenimiento, todos luchaban entre sí. Entre 2011 y 2013, las cifras eran alarmantes. Pérdidas anuales de más de $5.000 millones, reducción de más de 10.000 empleados.
cierre de plantas, venta de activos y una deuda que parecía interminable. Por primera vez, los analistas hablaban abiertamente de algo impensable. ¿Podría desaparecer Sony? En 2012, en medio del caos, la junta directiva nombró como nuevo CEO a Kaz Hirai, un veterano de la división PlayStation. Era un líder distinto, no un ejecutivo de traje, sino un amante de los videojuegos, del sonido, del arte de crear experiencias. Hirai entendía lo que Sony había perdido, su alma. Su primer mensaje fue directo y poderoso. Sony no puede hacerlo todo, pero lo que hagamos, debemos hacerlo con pasión y excelencia. Bajo su liderazgo, Sony comenzó una cirugía corporativa dolorosa pero necesaria. Vendió la división Bayo, redujo su presencia en televisores, cerró negocios no rentables y apostó todo por 3 pilares: PlayStation, Imaging and Cameras, Entertainment, cine y música. La estrategia se llamó One Sony, un intento por recuperar la unidad que Ibuka y Morita habían imaginado medio siglo antes. En 2013, Sony presentó la PlayStation 4, y esta vez lo hizo con humildad. PlayStation, en lugar de presumir poder, prometió acceso, simplicidad y comunidad. El lema era claro: por los jugadores. El público respondió con entusiasmo. En solo 24 horas, la consola vendió más de 1 millón de unidades. Durante los años siguientes, la PS4 dominó completamente el mercado, superando los 120 millones de ventas. Sony había vuelto, pero de una manera diferente. Ya no se trataba de ser el más grande, se trataba de reconectarse con la gente. Mientras todos miraban a la PlayStation, Sony estaba librando otra batalla, más discreta pero igual de trascendente: la guerra por los sensores de imagen. En los laboratorios de Kumamoto, un grupo de ingenieros había pasado años perfeccionando un chip diminuto, el sensor CMOS Exmor. Ese pequeño componente, invisible para la mayoría de los consumidores, se convirtió en la joya de la nueva Sony. ¿El resultado? En menos de una década, Sony pasó de ser un fabricante de cámaras a dominar el 70% del mercado mundial de sensores fotográficos. iPhone, Samsung, Google Pixel, Nikon, Canon, todos, absolutamente todos, usan sensores fabricados por Sony. La empresa que casi desaparece en 2008, ahora estaba en el corazón de cada teléfono moderno. En paralelo, Sony Pictures y Sony Music vivían un renacimiento. Las películas de Spider-Man, producidas por Sony, se convirtieron en éxitos multimillonarios. La música seguía siendo una de las divisiones más rentables, especialmente con la adquisición del catálogo de Michael Jackson, valorado en miles de millones. Sony había logrado lo que Morita soñó en los 80, controlar tanto el contenido como el dispositivo que lo reproduce, pero ahora lo hacía con una nueva filosofía, discreta, precisa, enfocada. Entre 2015 y 2020, Sony pasó de ser una empresa que sobrevivía a una que inspiraba respeto otra vez. El secreto ya no era inventar más gadgets, sino encontrar propósito. Kaz Hirai resumió la nueva era en una sola frase: Sony es una compañía que hace experiencias, no productos. El resultado fue un milagro empresarial. Las acciones de Sony, que en 2012 estaban por el suelo, se multiplicaron por 6 en apenas 7 años. La compañía se volvió rentable, ágil y emocionalmente reconectada con su público. A finales de la década de 2010, Sony ya no era el gigante arrogante que miraba por encima del hombro. Era una marca madura, sabia, que había aprendido a fallar, a escuchar y a reinventarse. El mundo cambió, pero Sony también. Y aunque su dominio ya no es absoluto como en los 80, su influencia sigue presente en cada videojuego, cada película, cada canción y cada cámara que captura el mundo moderno. Sony había logrado lo más difícil: renacer sin perder su esencia. Esta parte está escrita para cerrar la narrativa con un tono futuro, inspirador y emocional, conectando el legado histórico con la transformación moderna. Es el cierre perfecto antes del epílogo. Una historia de cómo un gigante que casi desaparece
hoy vuelve a marcar el rumbo de la tecnología global. El año 2021 marcó un antes y un después para Sony. El mundo aún se recuperaba del caos de la pandemia, y las industrias tecnológicas atravesaban una transformación acelerada. La música, el cine y los videojuegos ya no eran simples productos. Eran ecosistemas interconectados que vivían en la nube. Pero mientras muchos competidores corrían por subirse al tren del metaverso, Sony no prometía el futuro, lo construía silenciosamente. La PlayStation 5, lanzada en 2020, fue mucho más que una consola. Fue el punto de convergencia de todo lo que Sony había aprendido en 75 años de historia. La precisión del hardware japonés, el poder del entretenimiento global y la emoción humana detrás de cada experiencia. Mientras las demás empresas vendían máquinas, Sony vendía sensaciones. Cada detalle, desde la vibración áptica del DualSense hasta el sonido 3D inmersivo, fue diseñado para que el jugador sintiera el juego, no solo lo viera. Pero Sony fue más allá del hardware. En 2021, la compañía reorganizó su división de entretenimiento interactivo bajo un nuevo paraguas: PlayStation Studios. Su meta era clara: convertirse en el nuevo Disney de los videojuegos. Series como The Last of Us, Uncharted y Ghost of Tsushima trascendieron las consolas para llegar al cine y la televisión, llevando el sello de Sony a millones de espectadores que nunca habían tocado un mando. La frase "Play has no limits" se volvió más que un eslogan. Era una declaración de principios. El juego era arte y Sony, el museo. Mientras tanto, en los estudios de Sony Pictures se gestaba otra revolución. La compañía abrazó la cinematografía virtual, el uso de cámaras Venice y sistemas de proyección LED avanzados, que permitían grabar escenas completas en entornos digitales. Producciones como Spider-Man, No Way Home y Across the Spider-Verse no solo fueron éxitos comerciales, sino laboratorios vivos de tecnología audiovisual. Cada fotograma era una demostración de lo que sucede cuando una empresa combina su legado de ingeniería con su pasión por contar historias. Sony no solo filmaba películas, diseñaba el futuro del cine. En paralelo, Sony Music vivía su propia metamorfosis. Ya no se trataba de vender discos físicos, sino de controlar la presencia digital de los artistas en todas las plataformas. Mientras el streaming se convertía en la norma, Sony se consolidó como uno de los 3 pilares globales de la industria musical, junto con Universal y Warner. Pero, fiel a su estilo, lo hizo con innovación, desarrollando sistemas de IA capaces de remasterizar canciones antiguas, mejorar la calidad vocal y proteger derechos de autor mediante blockchain. En 2023, Sony Music lanzó su división experimental de realidad virtual, explorando conciertos inmersivos y colaboraciones digitales entre artistas y sus avatares. No era una fantasía. Era el regreso del espíritu original de Ibuka y Morita. Crear experiencias que conecten emoción y tecnología. Mientras todos hablaban de inteligencia artificial, Sony ya dominaba uno de los pilares de esa revolución: la visión. Sus sensores de imagen estaban presentes en más del 70% de los smartphones y cámaras profesionales del planeta. Pero la nueva meta no era solo capturar imágenes, sino enseñar a las máquinas a ver. En 2024, Sony presentó su línea de sensores de nueva generación para vehículos autónomos y robótica avanzada. El mismo ADN que dio vida al Walkman y al Trinitron ahora alimentaba los ojos del futuro. Y en el cine, las cámaras Sony Venice 2 y Burano redefinieron el estándar de Hollywood. Directores de renombre las eligieron por su rango dinámico y fidelidad cromática. Sony había logrado lo impensable: ser al mismo tiempo la marca favorita de los artistas y de los ingenieros. En 2025, Sony anunció Sony AI, su división dedicada a investigación avanzada en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero, a diferencia de otras empresas obsesionadas con crear chatbots o asistentes virtuales, Sony tenía otra visión: usar la IA para potenciar la creatividad humana.
Su primer gran proyecto fue GT Sophie, una IA desarrollada para competir en Gran Turismo 7 que aprendió a conducir con reflejos y estrategias superiores a los mejores pilotos del mundo. Pero más allá del juego, Sophie fue una demostración de poder. Sony no quería que la IA reemplazara al ser humano, quería que colaborara con él. La filosofía era simple y hermosa. Las máquinas aprenden de nosotros, pero nosotros también podemos aprender de ellas. En apenas una década, Sony pasó de ser una marca del pasado a una de las empresas más influyentes del presente digital. Sus acciones se dispararon, su rentabilidad volvió a niveles históricos y, lo más importante, recuperó su prestigio. Mientras otras compañías se peleaban por vender promesas vacías, Sony volvió a hacer lo que siempre hizo mejor: crear experiencias que la gente ame. Desde un Walkman hasta una PS5, desde un Trinitron hasta una cámara Venice, cada etapa de su historia fue una declaración de propósito. Sony no persigue la novedad, persigue la emoción, y en un mundo dominado por algoritmos, esa sigue siendo su ventaja más humana. Sony nació de la visión de dos hombres que creyeron que Japón podía soñar tan alto como cualquier nación. Pasó por guerras tecnológicas, derrotas comerciales, crisis financieras y renacimientos imposibles. Pero hoy, más de 75 años después, sigue siendo el mismo espíritu en esencia. Una empresa que fabrica sueños con ingeniería. Y si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo las leyendas que definieron el mundo moderno. Porque aquí, en este canal, contamos las historias de las empresas que no solo crearon tecnología, crearon historia.